Las emociones son mensajeros poderosos de nuestro estado interior y necesitamos desempacar ese mensaje para poder comprender la verdad que yace detrás de él. Estas son palabras que tomé prestadas de Sharon Salzberg, que es una escritora y una maestra de meditación de Nueva York y que me parecieron sumamente oportunas para introducir el video de hoy, que son las emociones. Porque las emociones generalmente no se manifiestan tal cual son o tal como la vemos en las superficies. Porque son como un iceberg, donde lo visible es solamente una parte de la historia. Y por debajo de la superficie hay capas de sentimientos mucho más profundas. Y que descubrirlas requiere de un gran trabajo interior que te pueda llevar a detectar esas sutilezas que se encuentran ocultas. La finalidad del video de hoy es justamente ayudarte a descubrir cuáles son esos sentimientos que se encuentran ocultos detrás de esas emociones que se disparan a diario. Y por supuesto te voy a dejar ejercicios prácticos que te van a ayudar a comprender que lo visible es solamente la punta del iceberg. Mi nombre es Nori y estoy aquí para ayudarte con dinámicas, con ejercicios que puedas llevarlo a la práctica para poder diseñar la vida que deseas. Y como en todos los videos, comenzamos siempre con una pregunta disparadora, una pregunta de autorreflexión. En el video de hoy tiene la particularidad que en lugar de una pregunta van a ser dos preguntas. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la emoción más recurrente en tu vida? Y la segunda pregunta es, ¿qué hay detrás de esa emoción? Y para ayudarte a responder estas preguntas vamos a introducirnos justamente en el tema de las emociones. Por muy maravillosa que sea tu vida, seguramente quieres más. Por muy bien que te sientas, seguramente te quieres sentir mejor. Porque es la naturaleza del ser humano estar alineado en la búsqueda continua de la evolución. Por lo tanto, esto de querer siempre estar mejor, aun cuando estemos bien, es algo totalmente natural. En tu experiencia de vida, las emociones cumplen un rol muy importante, pero la verdad que son muy pocas las personas que son conscientes del valor y del poder que tienen estas emociones en nuestro día a día. Porque son justamente estas emociones las que están encargadas de estarte avisando continuamente cómo está tu yo interior. Muchas de las emociones que experimentas están dadas o están generadas con el vínculo o la relación que estableces con otras personas. Y hay algo que es muy importante que tengas en claro, que nadie está dispuesto a cambiar por ti. Y en el caso de que lo estuviera, nunca va a llegar a ser lo que tú necesitas para poder ser feliz, lo que tú necesitas para sentirte bien. Pero esto no es un problema, porque en realidad para poderte sentir bien no necesitas absolutamente nada de afuera, no necesitas que nada cambie para que tus emociones sean positivas, sean funcionales a tu vida. Porque para sentirte bien, lo único que necesitas es conectar con tu ser interior. Y dicho de esta manera parece una tarea sencilla, pero en realidad no lo es porque llevamos años donde justamente ha apuntado toda nuestra educación a desconectarnos con nuestro ser interior, a ir en contra de lo que verdaderamente somos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un gran trabajo interior para poder volver a sintonizar con nuestro ser interior. Y esto está muy vinculado con la inscripción que había en el oráculo de Delfos en la antigua Grecia que decía, conócete a ti mismo. Las emociones son respuestas automáticas a determinados estímulos. Esos estímulos pueden ser externos, cuando están vinculados con algo que sucede en nuestro entorno, pero también pueden ser estímulos producidos dentro de nuestro interior a través de los pensamientos. Es decir, lo que pensamos de algún determinado hecho o situación también dispara emociones en nuestro interior. Y estas emociones tienen la característica de ser inmediatas, se disparan rápidamente, con mayor o con menor intensidad, pero también hay otra característica que tienen que son efímeras, es decir, que tienen un tiempo limitado. En cambio, los sentimientos son estados más duraderos, más estables y generalmente tenemos conciencia de esos sentimientos que tenemos, especialmente cuando esos sentimientos son positivos. Es decir, somos plenamente conscientes cuando amamos, somos plenamente conscientes cuando somos felices, pero no siempre somos conscientes de a lo mejor tener una tristeza alojada en nuestro interior que en algún momento se originó por alguna situación en particular y se quedó instalada dentro nuestro. Y es justamente estas emociones disfuncionales que no las hemos podido procesar en su momento
que disparan emociones disfuncionales en nuestro día a día. Si alguien que cruzas en la calle por primera vez se detiene a hablar contigo y te dice: hola, quiero que sepas que a partir de hoy no vas a tener ningún tipo de contacto conmigo. ¿Cuál sería tu respuesta? Seguramente no hay problema. ¿Cuál podría ser el problema de no volver a tener contacto de una persona que no conoces? Pero si estas mismas palabras te las dijera a alguien que es importante para ti, se dispararía una emoción muy intensa, porque esta emoción se dispara por la diferencia que hay entre tu deseo y lo que sucede. Si tu deseo expresado a través del pensamiento coincide o está muy cerca de lo que sucede, la emoción que se dispara es positiva. Por el contrario, si tu deseo expresado por el pensamiento está muy por encima de lo que sucede, que es lo que nosotros llamamos expectativas, obviamente lo que se va a disparar en ti es una emoción negativa disfuncional. Pero las emociones van mucho más allá de determinar la diferencia entre lo que tú deseas y lo que sucede. Las emociones tienen una función sumamente importante en tu vida y en la vida de cualquiera de las personas, porque son las encargadas de indicarte, de avisarte, de advertirte cuando hay una armonía o una desarmonía entre tus pensamientos y tu ser interior, que es tu esencia. Como para ponerte un ejemplo, si estás orgulloso de ti mismo, tus emociones se van a manifestar de forma positiva porque van a estar indicando que hay una armonía entre tus pensamientos, los que estás pensando de ti mismo, con lo que verdaderamente eres. Y estas emociones te lo hacen saber a través de la alegría, de la euforia, de la satisfacción que puedas experimentar. Pero si lo que estás pensando de ti es que vales poca cosa, que no eres capaz, tus emociones se van a manifestar indicándote que hay una desarmonía entre ese pensamiento con lo que verdaderamente eres, que se van a manifestar a través de otro tipo de emociones, como lo pueden ser la angustia, el enojo, el enfado, la frustración, y que todas ellas lo único que están haciendo es avisarte que hay una desarmonía entre ese pensamiento de descalificación hacia ti mismo con tu verdadero ser interior. Porque son tus emociones las que están encargadas justamente de estarte comunicando en todo momento si hay una armonía o una desarmonía entre tus pensamientos y ese ser interior que eres. O dicho de otra manera, lo que te están indicando es la armonía o desarmonía que hay entre el ser en el que te has convertido y el ser que verdaderamente eres. Porque si verdaderamente quieres ser feliz, tienes que buscar ser lo que verdaderamente eres y no lo que tus padres, la sociedad, quieren que seas, porque justamente en este esforzarte por tratar de ser lo que no eres verdaderamente es lo que te hace infeliz y que tus emociones te lo están indicando a través del enojo, de la ira, del malestar, de la angustia, de la frustración, porque son las emociones tus grandes aliados, lo que te van a estar avisando siempre si te estás alejando o te estás acercando de lo que verdaderamente eres. Si te estás alejando o te estás acercando a tu ser interior. Hay una gran variedad de palabras que nosotros utilizamos a diario para definir o para describir emociones y sentimientos que experimentamos. Por ejemplo, usamos palabras como amor, felicidad, contento, alegría, euforia, para definir estados emocionales que están indicando una armonía con nuestro ser interior. Y utilizamos palabras como miedo, enojo, rabia, tristeza, vergüenza, celos, para definir emociones que son negativas, disfuncionales y que están indicando una desarmonía con nuestro ser interior. Las emociones son siempre visibles, si bien podemos disimular el grado de intensidad que estamos experimentando, pero no las podemos ocultar. Si estabas hablando con una persona y hay algo puntual que le molesta, lo puedes percibir, por más que no lo exprese a través de las palabras, porque las emociones se expresan a través de la gestualidad. Es cierto que dependiendo de la intensidad de esa emoción que alguien experimenta, la vas a percibir en mayor grado o en menor grado, pero las emociones se perciben. Las palabras que usas pueden ser contrarias a lo que estás experimentando emocionalmente, pero tus emociones, tu gestualidad van a estar diciendo siempre la verdad. Ahora bien, si nuestras emociones son nuestro sistema guía que nos están indicando continuamente si estamos en armonía o no con nuestro ser interior, entonces lo más importante es determinar
cuáles son esas emociones que están presentes en nuestro día a día. Y de esas emociones, principalmente las que tienen una connotación negativa y que son disfuncionales en nuestra vida, como lo pueden ser el miedo, la tristeza, la angustia, la ira, porque son las que me están indicando que esta persona en la que me he convertido está en total desarmonía con ese ser interior, con la persona que verdaderamente soy. Como vimos en el video anterior, en el video de los pensamientos, no hay nada de lo que tus sentidos puedan registrar, es decir, no hay nada que tenga materia y que por esta razón tenga forma y ocupe un lugar en el espacio, que pueda haber sido creado si no fue creado antes por un pensamiento. Y esta es una ley del universo, una ley de la naturaleza. Por lo tanto, es tan rigurosa que también rige para la creación de tu vida. Que dicho con palabras sencillas, tus pensamientos son los responsables de la vida que tienes. Pero como la naturaleza es tan sabia, además de haberte dado la capacidad de pensar para poder crear la vida que deseas, te ha dotado de un sistema guía que son justamente las emociones para indicarte continuamente si estás en armonía con la creación de la vida que deseas o estás en desarmonía porque estás creando la vida que no deseas. Si en tu día a día no experimentas la alegría, la felicidad, el amor y la paz, es porque no estás creando la vida que deseas. O al menos no conozco a nadie que quiera crear una vida de tristeza, de odio, de desamor. Cuando hay un gap, un espacio, una brecha entre la vida que deseas y la vida que tienes, tus emociones te lo van a hacer saber. Y cuando las emociones negativas disfuncionales son muy intensas, ya no solo cumplen la función de advertirte, ya te están gritando a toda voz de que estás en completa desarmonía con tu ser interior. Las emociones siempre comienzan muy sutiles, es decir, con una advertencia suave de que algo está funcionando mal, que comienza a haber una desarmonía con tu interior. Pero si la ignoras es cuando la intensidad de la emoción comienza a aumentar. Nos ocupemos de lo primero. Comenzar a detectar, a ser consciente de cuáles son las emociones habituales que se encuentran presentes en tu día a día. Y la forma más básica de hacerlo es a través de la autoobservación, es decir, obsérvate a ti mismo en distintos momentos del día y hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Qué emoción estoy experimentando en este momento? Fíjate que aquí también volvemos a poner en práctica lo que vimos en el video anterior, que es la atención plena, es decir, empezar a ser conscientes del momento presente. Nada más que ahora voy a focalizarme en cuál es la emoción que estoy experimentando en el momento que me estoy observando. Esto se tiene que repetir en distintos momentos del día para empezar a tomar conciencia de cuál es la emoción que experimento. Te sugiero llevar un diario de las emociones. Úsalo por 30 días por lo menos, donde en un cuadernito o en una libreta puedas ir registrando cuáles son las emociones que puedes ir reconociendo a lo largo del día en los diferentes momentos. Es muy importante que describas cómo te sientes y además que busques identificar cuál es la situación que la ha disparado. Al final del día te sientas con tu cuadernito, con tu libreta y buscas la palabra que pueda definirla con mayor precisión, con mayor exactitud a esa emoción que has experimentado. Porque no es lo mismo sentir enojo que sentir miedo o sentir frustración. Es muy común pensar que estamos enojados, es decir, que la emoción que se disparó es el enojo. Pero cuando empezamos a indagar un poquito más, podemos llegar a descubrir que a lo mejor detrás de ese enfado hay un miedo a que suceda algo que no deseamos. Y el enojo no tiene nada que ver con el miedo, son dos emociones totalmente diferentes. Pero si yo me quedo con la emoción del enojo, no voy a poder encontrar cuál es la causa que lo está originando. Si yo llego a determinar que lo que estoy en realidad experimentando es un miedo a que algo suceda de lo que no deseo, yo voy a poder revertir y trabajar ese miedo de manera tal que la emoción desaparezca. Porque solo cuando logras identificar la emoción correcta es cuando vas a poder determinar cuál es el origen que la causa.
de manera tal que puedas hacer los cambios que sean necesarios para que esa emoción desaparezca. Si no identificas la emoción que estás experimentando con el nombre correcto, te vas a quedar con una información falsa que te impide llegar al origen que la está causando, y por eso la emoción va a seguir persistiendo, va a seguir estando y se va a seguir disparando en distintos momentos del día. Y si no la puedes detectar, con el tiempo va a empezar a subir la intensidad. A mí me gusta mucho pensar que las emociones son como un semáforo que me está asistiendo, que me está ayudando continuamente a poder construir la vida que quiero. Cuando las emociones que experimento son amor, felicidad, alegría, paz, sé que mi semáforo enciende la luz verde. Y ello me está indicando que mi pensamiento está totalmente alineado con mi ser interior y está totalmente alineado con la vida que deseo tener. Cuando observo en mí una leve incomodidad o un leve malestar, sé que mi semáforo ha encendido la luz amarilla de alerta. Y aquí rápidamente me detengo a observarme a mí misma y me pregunto, ¿qué emoción estoy experimentando? ¿Qué me está indicando esta emoción? ¿Qué pensamiento la está disparando? ¿O qué situación externa la disparó? ¿Cuál es la razón por la cual me siento de esta manera? Me pregunto tantas veces como sea necesario, porque cuando la respuesta llega, la emoción inmediatamente desaparece. Tengo muy en claro que mi semáforo jamás debe encender la luz roja de las emociones, porque justamente en ese punto es cuando uno pierde el total control de los pensamientos y nos puede llevar a actuar de una manera totalmente irracional, destruyendo todo lo que encontremos a nuestro entorno. La luz roja de las emociones nos está indicando que hemos perdido el control de nosotros mismos. Es un punto en el que dañas a los demás, pero principalmente te estás dañando a ti mismo, porque haces y dices cosas de las que luego te arrepientes. Por eso la práctica de la atención plena es sumamente importante para poder advertir cuáles son las alertas que nos está emitiendo este semáforo de las emociones. Otra forma para poder detectar cuáles son las emociones que estamos experimentando en nuestro día a día es poder conectar con nuestras sensaciones físicas, porque las emociones tienen la característica de manifestarse a través de una variedad, de un abanico de sensaciones físicas, y esto se debe a la total relación que existe entre la mente y el cuerpo. Y alguna de estas sensaciones que podemos sentir puede ser el aumento del ritmo cardíaco, una opresión en el pecho, un malestar en el estómago, dilatación de las pupilas, que tal vez sea un poco más difícil de observarse a uno mismo, temblor, tensión muscular, disminución de la energía, porque justamente estas emociones negativas disfuncionales tienen un gran consumo de energía, es como que nos chupan la energía, por lo tanto hay una baja de la energía que tenemos. Por supuesto que dependiendo de la intensidad de la emoción, estas manifestaciones o estas sensaciones físicas se manifiestan con mayor o menor intensidad. Lo importante es empezarlas a detectar cuando son leves señales para evitar tener consecuencias físicas negativas. Préstale atención a tu cuerpo, porque siempre tu cuerpo te va a estar avisando, te va a estar dando avisos, alertas. Préstale atención, tu cuerpo es muy sabio y te va a estar advirtiendo de lo que sucede en tu interior. Es un indicador muy valioso para determinar cuáles son las emociones que estás experimentando en tu día a día. Por ello, la práctica de la atención plena es sumamente importante que la incorpores en tu día a día, en los distintos momentos del día. No importa cuánto tiempo le dediques, pero con que le dediques 5 minutitos en distintas oportunidades del día va a ser suficiente para lograr grandes cambios y para poder detectar estas emociones que te están dando avisos muy importantes para que puedas construir la vida que deseas. Insisto en que es muy importante llevar un registro escrito de todo lo que vas observando en esta atención plena en los distintos momentos del día. ¿Cuáles son las emociones que experimentas? ¿Qué es lo que la está disparando? ¿Cuáles son las sensaciones corporales? ¿O cuáles son los avisos que te va dando el cuerpo de las emociones que estás experimentando? Porque es mucho más fuerte verlo escrito que solamente reconocerlo a través del pensamiento. Uno de los ejercicios muy útiles para poder gestionar las emociones una vez que uno las ha detectado se llama la rueda de las opciones, que es un ejercicio que lo he propuesto en mi libro Bitácora de las Emociones, que si bien este libro lo he diseñado para niños, tiene actividades y ejercicios para todas las edades. Y uno de estos ejercicios es justamente la rueda de las opciones.
Este ejercicio es muy válido para romper la secuencia entre emoción y comportamiento, porque de acuerdo a cómo nos sentimos, nos comportamos. Por lo tanto, para romper esa secuencia emoción-comportamiento, el ejercicio de la rueda de opciones es muy valioso. Supongamos que la emoción negativa disfuncional es la ira. El ejercicio consiste en identificar cuál es la situación que dispara esta emoción, que dispara la ira. Y luego vas a generar un mínimo de 5 opciones. Cuanto más opciones tengas, mejor, pero que tengas por lo menos 5 opciones de acciones a realizar cuando esta emoción se dispara. Y te doy a modo de ejemplo que podrías elegir como opciones 5 respiraciones profundas y lentas. Otra opción podría ser hacer algún tipo de trabajo manual que me gusta. Tercera opción, leer 5 páginas de un libro de mi agrado. Cuarta opción, salir a correr o hacer alguna actividad física. Opción número 5 podría ser mirar fotos de mis últimas vacaciones, de momentos alegres, de momentos divertidos. Estos son ejemplos, obviamente. Tú tienes que elegir tus propias opciones que sean funcionales a ti, basados en las cosas que te gustan hacer. Y armas de esta manera tu rueda de las opciones. Y la vas a tener a mano para que cuando tu semáforo de las emociones encienda la luz amarilla, pongas inmediatamente un stop, recurras a alguna de las opciones que tienes generada para esta situación, para poder romper justamente la secuencia que se produce entre la emoción que se disparó y el comportamiento que viene a continuación. Esto hace que esa secuencia se rompa y por lo tanto esa emoción que estás experimentando desaparece. Con este ejercicio te va a permitir evitar que estés rumiando una emoción negativa disfuncional durante horas y que te termine lastimando interiormente. Fíjate que siempre hablo de emociones negativas disfuncionales. ¿Por qué? Porque hay emociones que las podemos considerar negativas, pero que están para proteger nuestra integridad, ya sea física o emocional. Como por ejemplo, el miedo es una emoción que puede ser funcional o disfuncional. Es funcional en el momento que se dispara, cuando me enfrento ante un peligro que me va a hacer tomar decisiones para poder sobrevivir a un peligro inminente. Pero cuando ese miedo se dispara por situaciones no reales, no existentes, es un miedo que es disfuncional. Por lo tanto, siempre que hablo de emociones negativas, digo que son disfuncionales porque son disfuncionales con mi ser interior. Como podrás ver, todos los ejercicios que te propongo en este video y en todos los videos anteriores son ejercicios muy sencillos, pero no por ser sencillos son menos importantes. Y como dice Jim Rohn, que es uno de mis mentores, lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer. Si quieres bajar 10 kilos, no haces una dieta una semana y vas 3 veces al gimnasio y pretendes lograr el resultado. Pero sabes que esa meta la puedes conseguir si te mantienes firme y persistes en el tiempo. De la misma manera sucede con este tipo de ejercicios. Son ejercicios muy simples, son ejercicios muy sencillos de hacer, que si lo haces en forma repetida y a lo largo del tiempo los resultados son increíbles. A veces tenemos un error de concepción y pensamos que las personas que logran grandes resultados es porque son más inteligentes que los demás. Pero en realidad son sus hábitos, son esas pequeñas acciones repetidas a diario y mantenidas en el tiempo lo que producen grandes resultados. Cuando ves personas de éxitos, detrás de ese éxito hay un largo camino recorrido, dando pasitos de hormiga, un pasito detrás de otro, sin ver resultados, porque más pasa mucho tiempo hasta que comienzas a ver los resultados. Y en este camino te encuentras a menudo con el muro de la decepción, con el muro del desaliento. Y no bajar los brazos resulta muy difícil, pero estas personas de éxito aún así no se detienen. Saben que el camino es angostito, que es solitario, pero saben que ese es el camino para lograr estos grandes resultados. Y para poderse mantener dentro de este camino es muy importante el desarrollo personal, porque es el que te va a permitir determinar cuáles son esos pensamientos que tienden a bajarte los brazos. ¿Cuáles son esos pensamientos que te dicen, deja acá, ya está, ya hiciste suficiente, nunca lo vas a lograr? Son pensamientos que te van a desalentar. Pero cuando logras detectar que solamente son pensamientos que puedes modificar o que los puedes dar vuelta para que trabajen a tu favor y no en contra tuyo. Y este gráfico que te muestro representa exactamente cuál es el camino a lograr grandes resultados. El camino del paso a paso, de ese paso de hormiga, es largo,
te encuentras frecuentemente con el desánimo, pero tienes que seguir caminando porque las acciones diarias repetidas en forma continuada son acumulativas y llega un momento que esta gráfica que parece pegada al eje horizontal porque parece que no hay ningún tipo de avance porque resultados no se ven, llega un momento que esa acumulación de acciones pequeñas y cotidianas han producido como un efecto compuesto y se empiezan a ver los resultados de una manera increíble y la gráfica sube. Por eso el mejor regalo que te puedes hacer es invertir tiempo en tu desarrollo personal, con ejercicios simples, con ejercicios muy sencillos, pero mantenidos en el tiempo, porque son esas acciones pequeñas son los que van a llevar a lograr la mejor versión de ti. Y es esa versión de ti mejorada la que va a traer a tu vida las mejores condiciones para lograr la vida que deseas. Tienes que liberarte de la satisfacción inmediata porque es una trampa, porque el éxito no es inmediato. Con esto vamos finalizando el video de hoy, por eso vamos a retomar las dos preguntas disparadoras del video de hoy. La pregunta número 1 es: ¿cuál es la emoción más recurrente en tu vida? Y la pregunta número 2, ¿qué hay detrás de esa emoción? Luego de haber trabajado con los ejercicios que te propongo durante 30 días, vas a estar en condiciones de poder responder estas dos preguntas. Antes de finalizar el video de hoy, me gustaría dejarte un pequeño resumen para que puedas captar con mayor claridad la esencia del mensaje de este video. Como seres humanos, nosotros hemos sido dotados con la capacidad de generar pensamientos. Y la función esencial justamente de estos pensamientos es la creación, que si lo digo con palabras más sencillas, son tus pensamientos los que están creando tu vida. Y esto lo voy a repetir porque es sumamente importante. La vida que tienes la están creando tus pensamientos, más allá de que lo sepas o no. El problema está en que si no sabes que tus pensamientos son los creadores, y tampoco sabes cuáles son esos 60.000 u 80.000 pensamientos diarios que estás generando, lo más probable es que estés creando lo que no deseas, ya que no es posible tener control sobre lo que se desconoce. O sea, no puedes controlar lo que no sabes que existe. Pero como la sabiduría de la naturaleza es realmente suprema, además de haberte dotado de un pensamiento creador, también se te ha dado un sistema guía para que puedas reconocer fácilmente cuáles son los pensamientos que estás generando para crear tu vida. Este sistema guía son las emociones, pero escuchar las alertas que este sistema emite en medio de tanto barullo social, donde se vive a las corridas de un lugar a otro, se desperdician muchas horas del día en ver series de televisión, mirar la vida ajena en redes sociales, enviando mensajes innecesarios. Dentro de este contexto, es bastante difícil poder detectar cuáles son esas alertas que el sistema guía nos está enviando. Porque este sistema guía en realidad nunca va a iniciar las alertas con una luz roja de emergencia, que sería el caso que experimentas una emoción negativa disfuncional de alto voltaje, donde no la puedes controlar, sino que es justamente la emoción la que te termina controlando. Porque si esto sucede es porque en realidad el sistema guía ya lo viene advirtiendo con emociones leves, pero al ignorarlas comienza a subir su intensidad. Posiblemente esto de ignorar las alertas es por desconocimiento, porque no vinimos con un manual de instrucciones. Para poder hacer un uso correcto de este poder creador del pensamiento, lo prioritario es que comiences a detectar cuáles son tus pensamientos, haciendo un uso consciente de tu sistema guía, que son las emociones. Y la única forma posible de hacerlo es adquirir el hábito diario de practicar la atención plena, la autoobservación. Y fíjate que hablo de hábito diario, no de prácticas aisladas. Tengo un video anterior justamente donde hablo específicamente de la importancia de adquirir hábitos buenos, porque somos lo que hacemos repetidamente. ¿Y cómo adquirimos este hábito diario de la atención plena y de la autoobservación? Con ejercicios muy sencillos como los que te compartí en el video anterior de pensamientos
y también las actividades propuestas en este video, como identificar la emoción con el nombre correcto, reconocer las sensaciones corporales que producen las emociones, tener una serie de opciones para romper el patrón emoción-comportamiento. Todos son ejercicios que se hacen a través de la autoobservación. Por eso insisto tanto de la práctica de la atención plena. Fíjate que son ejercicios muy simples, ejercicios muy sencillos, que si bien son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer. Y ahora sí, vamos finalizando. Me encantaría que dejes en comentarios cómo te ha ido con estos ejercicios. ¿Has podido avanzar? ¿Has podido determinar cuáles son las emociones que están presentes en tu día a día? ¿Has podido empezar a gestionar las emociones? ¿Has podido poner en práctica la atención plena? ¿Te das cuenta de la importancia que tienen las emociones en la creación de tu vida? Recuerda que las emociones son tus aliados. Deja en comentarios cómo te ha ido para poder compartir con los demás tu experiencia personal. Y con esto vamos finalizando el video de hoy. Nos vemos en el próximo video con más ejercicios y más dinámicas que puedan ayudarte a diseñar la vida de tus sueños. Hasta la próxima. Chao, chao.